pero tenemos una salvación que es eterna, ¿verdad? Junto con nuestro Señor. Y pues, hermanos, pues vamos a continuar con el libro de Efesios, en el cual nuestro hermano Mauricio nos inició en este libro, en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, y en la cual pues conocimos muchas cosas, entre ellas que somos escogidos por Dios, que somos predestinados para su alabanza, que fuimos sellados por el Espíritu Santo como una garantía de nuestra salvación. Y eso nos permite tener confianza en el Señor, dejar todo en manos de Él. Y pues ahora continúo yo con Efesios 1, 15, 23, en el cual terminamos el primer capítulo de este libro, o de estas cartas. Y hoy vamos a ver la oración del apóstol Pablo pidiendo sabiduría, revelación y poder para los creyentes de la iglesia de Éfeso. Y eso nos hace ver que en estos días, a pesar de las circunstancias que nos impulsan a orar, y que son las dificultades, los problemas, las enfermedades, crisis en familia, crisis personales, en el trabajo, igualmente crisis en la iglesia, todo esto nosotros no nos podemos escapar. Y es triste que nuestras oraciones tengan que estar motivadas por causas negativas. La oración al Señor a veces está motivada por el deseo de tener cosas materiales, pedirle cosas materiales, y de esa manera se convierte en una lista de pedidos. Les comentaba, es como si fuéramos al súper y llevamos nuestra lista de pedidos, así muchas veces oramos al Señor. Pero en el caso del apóstol, lo que le impulsaba a orar a él eran las cosas positivas. Pablo estaba conmovido a orar. Primeramente, el dar gracias por lo que ya tienen, y luego le pide a Dios mucho más. Y ahora vamos a orar y también pedirle a Dios mucho más para que podamos conocerlo, para que nos pueda revelar ese misterio que ya ha sido revelado. Dios Padre bendito, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Igualmente te ponemos esta predicación, Señor, en tus manos, para que podamos ser guiados a través de tu Espíritu, Señor, y que de mi boca no salgan palabras de hombre, sino palabras tuyas, Señor. Te pido que nos abras el corazón y la mente para poder entender lo que es tu voluntad, Señor. Igualmente pido para que nos podamos edificar, Padre, y podamos conocer más la profundidad del mensaje de tu salvación. Gracias, Padre, y oro en tu nombre. Amén. Y vamos a empezar con la lectura, en la cual Efesios 1, 15, 23 nos dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos,
no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Efesios 1:15. Por eso, yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, vemos que en este primer versículo nos indica que habían llegado al oído del apóstol Pablo noticias alentadoras sobre los creyentes de la región de Asia Menor, específicamente de la iglesia de Éfeso. Noticias que traen alegría a su corazón al escuchar un buen reporte de la conducta de los creyentes. El apóstol evidentemente ha oído en Roma de la fe de estos cristianos, muchos de los cuales estaban en ciudades alrededor de Éfeso. Ha oído del hecho de que han confesado a Cristo el Señor, pero también han abandonado sus ídolos paganos y habían tomado posiciones abiertas como cristianos. Pero la cosa o las cosas que le convenció fue su fe. Una fe que era verdadera y era la evidencia de su amor. Fe que funciona con amor. Por la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, y estas cualidades son evidencia del conocimiento verdadero de Jesucristo y del sano crecimiento espiritual. Vemos y oímos que ya son unos creyentes que van madurando en la fe. Es por eso que comienzan a demostrar amor por su prójimo, amor por los hermanos. Algunos santos o algunos hermanos son fáciles de amar. Algunos santos son bella gente, son alegres, son felices y todo el mundo le gusta estar a su alrededor. Siempre están rodeados de gente, si se dan cuenta. Pablo está fascinado por el hecho de que estos cristianos de Éfeso aman a los santos y por lo tanto su amor no está basado en la personalidad de la gente,
ni de su simpatía, ni en sus riquezas. Más bien está basado en el hecho de que son santos, son hermanos. Ellos pertenecen al Señor Jesús y están en la familia de Dios. Esto es lo que debemos de aprender como familia. Si queremos armonía en nuestra iglesia, y quizás no sean siempre la gente más agradable o inteligente, pero son tus hermanas y son tus hermanos en Cristo. Los debemos de amar. La fe genuina en el Señor Jesucristo inicia cuando una persona decide creer en el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, el cual expresa un llamado de arrepentimiento, abandonar el pecado y depositar completamente nuestra confianza en Jesucristo. El amor que se demostraban unos a otros, el amor al que se hace referencia es el que proviene de la fe en Cristo y que a pesar de no ser correspondido o agradecido, se entrega a los hermanos en la fe. Los creyentes de la ciudad de Éfeso eran reconocidos por las prácticas del amor de Dios en el trato de unos a otros. El Señor Jesucristo esperaba que todos sus discípulos se amaran unos a otros de la misma manera que Él les había amado. Eso era lo que quería y nos da este mandamiento en los Evangelios de Juan, capítulo 13, versículo 34-35, y nos dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Todos estos mandamientos son y han sido de amor. Tenemos que demostrar amor porque sabemos que nuestro Dios es amor. El amor entre los creyentes debe de causar un gran impacto en aquellos que aún no conocen del Señor. Tenemos que ser buenos testimonios. Los creyentes de Éfeso habían experimentado la salvación por su firme creencia en el Señor y su amor a los demás hermanos. Ellos mostraban que tenían la salvación que Dios ofrecía. Tenían una buena comunión con Jesús y con los hermanos. Cuando experimentamos la salvación, renovamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir. Cambia nuestra relación con Dios, con los hermanos y hasta contigo mismo. Debemos ser testimonios de esta salvación a través de nuestro comportamiento hacia los demás. La fe y el amor hacia los hermanos es la evidencia de estar y conocer al Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. 1:16. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Sabemos que qué importante es la oración, sobre todo en nosotros como cristianos. Y no solo en necesidad material, sino también en necesidad espiritual. En su carta, Santiago capítulo 5, versículo 15, nos anima a esto.
La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, se le perdonará. Llevar y recordar a los hermanos o a los santos en nuestras oraciones diariamente nos lleva a recordar al Señor Jesús, a orar y a pedirle al Padre por su pueblo y por sus discípulos. Ahora a nosotros nos toca hacer esta parte como pueblo adoptado de Dios. Orar por tus hermanos y por nuestra iglesia para poder tener una comunicación íntima con el Señor. Amén. (1:17) Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Es interesante que Pablo le pide a Dios el Padre a que les diera el espíritu de sabiduría. Nosotros sabemos y tenemos la certeza de que fuimos bautizados con el Espíritu. Pero parece que aún después de ese bautismo es posible recibir más. Por eso pídele a Dios por más del Espíritu. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, capítulo 4, 5. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Esta visión y revelación del trono y de la adoración alrededor del trono de nuestro Dios nos muestra un escenario por demás extraordinario y sublime de quienes están cerca de Dios. Se nombran 7 lámparas de fuego. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Es posible entender que es la plenitud del Espíritu de Dios. Esta revelación nos lleva a la escena que describe el profeta Isaías y que nos muestra cuáles son los 7 espíritus de Dios. En el libro de Isaías capítulo 11, versículo 1-2. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago, nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Como les comentaba, Proverbios 1:7 creo yo, que nos dice, el temor al Señor es eso, es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Por eso debemos de temer al Señor. Y nos dicen que con un temor reverente, no con ese pánico que muchos podemos tener. Esta profecía la entendemos claramente, ya que estos 7 espíritus reposan en Jesús. Y lo primero que se nombra es el Espíritu de Dios, es decir, la persona misma de Dios, su esencia, que es espíritu, su nombre y su carácter. La persona misma de Dios es su esencia reposando sobre Jesús. Espíritu de sabiduría.
La sabiduría de Dios no es algo que se obtiene o se pega por leer un libro diariamente o una enciclopedia o resolver las ecuaciones matemáticas más complicadas. No, hermanos, esta sabiduría es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo y la lectura de la palabra de Dios. La sabiduría es, en su máxima expresión, una manifestación de la omnisciencia, o sea, del conocimiento absoluto de Dios revelada en la vida diaria de nuestro Señor Jesús. Esta sabiduría es la que escribe Santiago, capítulo 3, versículo 17, y nos dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Amén. 1:18 nos dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Todos nosotros necesitamos iluminación espiritual. La palabra de Dios nos enseña que somos pecadores y que el pecado nos ciega espiritualmente. Dios nos abre nuestros ojos para ver, pero no vemos todo. Nuestra vista espiritual no es 20/20 y hay que crecer en discernimiento y conocimiento de Cristo el Señor para poder entender más, para poder ver más. Si no, nos quedamos medio ciegos. Nosotros somos tan débiles, tan distraídos, tan estresados y enfocados en el mundo y no en las cosas espirituales, que necesitamos la iluminación del Espíritu de Dios. De esta petición de tener ojos iluminados del corazón surge la esperanza por la cual hemos sido llamados. Es fundamental tener fe en esta esperanza de una resurrección futura con Cristo el Señor. Y yo creo que es más fácil ver la esperanza que tenemos en Cristo en esta crisis de pandemia, porque muchos dioses falsos de la sociedad no nos ayudarán con el problema que nos enfrentamos. Uno de esos dioses, nuestro dinero, no puede solucionar el problema. Nuestros líderes mundiales no son salvadores. El entretenimiento y los deportes no ofrecen esperanza eterna. Y la realidad es que hay una crisis mundial mucho más grande que el coronavirus, que garantiza matar a cada persona en todo el mundo. Y eso se llama pecado. Si aún no tienes esperanza, acércate a Jesús, confía en Él. ¿Hay algo peor que morir por la pandemia o por otra enfermedad? Es morir sin perdón en Cristo y sufrir por la eternidad. Pero gracias al amor y misericordia de Dios, hay esperanza en Cristo, aún si sufrimos hoy. Amén.
1:18, inciso B. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Incorporados a Cristo, tenemos las riquezas de verdadera libertad por medio del favor inmerecido. Estas riquezas de nuestra herencia gloriosa en el cielo solo se pueden percibir cuando nuestro entendimiento es iluminado por la palabra de Dios. Entre más iluminados vamos a ir entendiendo más esto que nos ofrece el Señor. Colosenses capítulo 1, versículos 26-27, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Desde el punto de vista humano, el mundo entiende el término riqueza como abundancia en bienes materiales. Todo aquello que el mundo ofrece, que satisface nuestra carne, pero que mantiene el espíritu en ayunas, siendo sustituido por las riquezas que Cristo tiene que ofrecernos. Es imposible que los bienes espirituales sean reconocidos y apreciados en su justo valor por los que no tienen los sentidos ejercitados en ella. Los incrédulos, los maduros, no pueden percibir estas riquezas de Dios porque para ellos son locura y no las pueden entender y menos aceptar. Pero a pesar de que tenemos estas riquezas en Cristo, vivimos de una forma espiritual tan pobre, tan escasa. Buscamos y mendigamos las falsas riquezas del mundo, esas que son pasajeras y desechables. No nos damos cuenta de la forma pobre que vivimos, porque no entendemos la verdadera riqueza que hemos obtenido en Jesucristo. Hemos adquirido riquezas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Padre hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha, adoptándonos dentro de la familia de Dios para que podamos proclamar nuestra herencia y disfrutar de nuestra riqueza espiritual, aceptándonos, teniendo el hermoso privilegio de estar delante de su presencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y del Hijo nos ha redimido, nos ha comprado y liberado del pecado. Nos ha revelado la voluntad de Dios, que un día todas las cosas serán reunidas en Él. Nos ha hecho una herencia. Delante de Dios somos de gran valor y estima. Somos su herencia. Somos el cuerpo de Cristo. Y del Espíritu Santo nos ha sellado y garantizado nuestra salvación. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo igualmente nos exhorta. Capítulo 2, versículo 2-3. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir,
a Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. 1:19-20. ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder? Ahora sí. ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. El poder de Dios que opera en nosotros como creyentes, tenemos un problema, que lo único que sabemos es que hemos sido salvos y que Cristo murió por nosotros. Pero la realidad es mucho más grande. En ti está operando algo. Y Pablo menciona que debemos conocer el súper eminente poder de su fuerza. Dentro de nosotros, cuando creímos, se nos colocó una fuente de energía que contiene el poder de su fuerza. Ese poder es el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Tenemos que entender que hemos sido energizados por Cristo para energizar aquello que está muerto. Cristo en nosotros es una fuente inagotable de energía. Si no conocemos estas verdades, andaremos sin manifestar este poder. Estaremos buscando fuentes alternas de energía y terminaremos desgastados de tanto operar en nuestras propias fuerzas y no en la potencia de poder. Este poder nos capacita para enfrentar situaciones y problemas y así poder salir airosos. Tu inseguridad, tu depresión, tu tristeza podrá tocarte por unos momentos, pero no podrá derrotarte, no podrá tirarte. La palabra dice que somos más que vencedores por medio de Cristo. Si el poder de la resurrección opera en nosotros, no hay situación que nos dé por muerto, porque ciertamente somos ya resucitados. Dios no nos dio un espíritu de cobardía o de timidez, sino de valentía, de poder, autoridad y dominio propio. Estamos energizados por el mismo poder de la creación, por el mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte y lo sentó en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Y continúo, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén, hermanos. Así que en estas alabanzas decimos, quiero conocerte. El Señor lo estamos conociendo, pero hay que pedirle conocerlo más, mucho más. Necesitamos más del Señor para nuestra vida. Aquí nos enseña su revelación, lo que Dios quiere de nosotros. Y es una forma de conocerlo más a través de la palabra de Él.
Así que, hermanos, vamos a orar. Dios Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Y sabemos que esta revelación, Señor, pues ya se cumplió. Tenemos a un Señor igualmente poderoso, en el cual tú depositaste esos espíritus. Y por lo que también nosotros podemos adquirirlos, pero tenemos que pedirlo y buscarlo, Señor. Tenemos que conocerte más, Señor, para que podamos edificarnos más en ti y podamos hacer la voluntad así como lo hizo nuestro Señor Jesús, obedeciendo, siendo humilde, teniendo mucho amor, bondad. Eso es lo que necesitamos que nos transmite, Señor, para poder ser buenos hijos, tener fe y poder amar a nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Padre, por ese tiempo. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús, oramos. Gracias, hermanos.